vidas en una, nadie te viene a callar. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y hey, ¿qué tú puedes decir? Si te inquietas te preguntas, solo ven. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Esta es... Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo estaban escuchando, para que no atropellen la opinión. Estamos nuevamente en vivo, hoy viernes 23 de noviembre, son las 10 de la noche, 9 minutos con 9 segundos, y durante esta hora les tendremos dos debates con nuestros opinadores aquí en Bogotá. También les tendremos uno más con un invitado desde Medellín. Los universitarios también se montarán hoy al andén porque nos contarán una muy buena historia en las calles de Bogotá, una historia relacionada con los vendedores ambulantes, y será esta noche el estreno de nuestra sección El Desahogo. Ya les contaremos cómo van a poder participar en el andén de Blue Radio, la nueva alternativa. Desde este momento yo soy Ricardo González, los saludo a todos ustedes y los invito para que nos envíen todos sus mensajes, todas sus opiniones, sus percepciones con el numeral El Andén Blue a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, por donde estamos justamente en estos momentos en vivo. Como les decía la vez pasada, vamos a debatir, pero también nos vamos a divertir. Auxilio, me desmayo. Este gobierno es un fallo. Auxilio, me desmayo. Con estos impuestos tan caros. Auxilio, me desmayo. Este gobierno es un fallo. Auxilio, me desmayo. Con estos impuestos tan caros. Auxilio, me desmayo. Con estos impuestos tan caros. Auxilio, me desmayo. Este gobierno es un fallo. ¿Lo reconocen? Me desmayo. Daniel San Pedro Espina hablando de esto tan pegajoso que parece cantándolo, no sé, recitando. Dice él sobre los impuestos muy caros, ya vamos a debatir si es así o no, y de si el gobierno es un fallo, pero más que todo eso, esta noche en el andén vamos a hablar de qué tan mala paga somos los colombianos a propósito de esto, de que nos está tocando pagar más impuestos por vía ley de financiamiento seguramente y también por el impuesto a la valorización aquí en Bogotá. Y para eso les presento a las personas que están acompañándonos con nosotros. Ustedes, muchos de ellos ya los conocieron hace 8 días cuando estábamos aquí abarrotados en el andén, pero hoy estamos ya más poquitos, ya es un grupo más decente. Sí. Carlos Flores está con nosotros. Carlos, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de El Andén. Muy contento de estar acá hoy. Mafe Carrascal, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, compañeros de mesa y a todos los oyentes. Gracias por subirse al andén con nosotros esta noche. Para que no atropellen la opinión. Sí, señora. Sergio Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Saludo a todos los que nos están escuchando en este momento, desde su carro, desde su casa, donde nos estén escuchando. Y como aquí también no estamos solo en Bogotá, estamos desde Medellín con Daniel Duque. Daniel, buenas noches, está desde Medellín. Daniel es uno de los más importantes activistas de la consulta anticorrupción allí en Medellín. Más paisa que la arepa, como usted me había dicho, ¿no? Menos mal, ya aquí presente y con toda. Un saludo a todos allá en la mesa, Mafe, a todos. Bacanísimo estar aquí en el andén. Bueno, ¿qué hace usted, Daniel? Yo trabajo en el Congreso, trabajo con ¿Sí? Angélica Lozano, ¿Sí? Candidato a la Cámara de Representantes. ¿Y cómo le fue en no esa? Digo que me quedé como bronceadito. Quedó bronceadito. En una campaña que fue bastante austera, pero nos fue bastante bien. Sacamos 23.000 votos antioqueños que creyeron en una propuesta alternativa y pues muy joven. Y activista de las cosas en las que creo que son el espacio público, el medio ambiente, la calidad del aire, que acá en Medellín es un tema súper clave, el tema de la paz, el tema de la lucha contra la corrupción, en fin, por ahí con Mafe me he encontrado en varias causas. Así es. Pues Daniel, gracias por subirse al andén y empezamos de una vez. Carlos, empiezo con usted. Somos mala paga los colombianos, por eso es que estamos protestando tanto por la ley de financiamiento, que ya por cuenta de la protesta ciudadana, ya también lo vamos a debatir, es que se terminó cayendo una parte del IVA para la canasta familiar, ¿o no somos mala paga los colombianos? No, yo no creo que seamos mala paga. Yo lo que creo es que la administración pública y en todos los gobiernos, tanto a nivel
distrital como a nivel nacional no han generado la confianza en los contribuyentes. Cuando un contribuyente paga sus impuestos, pues lo que espera es que se vean las obras. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Bogotá, donde el Consejo de Bogotá acaba de aprobar un impuesto de valorización al alcalde Enrique Peñalosa, y desde el Partido Centro Democrático nos opusimos porque es que ya a la ciudadanía, a los bogotanos, les cobraron 2 valorizaciones anteriores y no han visto todavía las obras. Entonces yo creo que es un tema de confianza más bien. Pero Carlos, 40 billones de pesos, algunos dan unas cifras mayores, otros unas cifras menores, pero en promedio es eso, dicen que la evasión en Colombia es de ese nivel, de 40 billones de pesos. No pasa por ahí la cuestión de que no estamos pagando los impuestos, no tenemos conciencia, no nos importa qué pasa con el Estado, que es el que tiene que terminar respondiendo por la sociedad. La evasión se da principalmente en las personas jurídicas más que en las naturales, y por eso el gobierno nacional hoy está planteando una ley de financiamiento que traslada esos impuestos de las personas jurídicas a las personas naturales. Es una forma más fácil de impedir esa evasión de impuestos, porque a la persona natural le queda mucho más fácil tributar que al sector comercial, y son los que más evaden impuestos, pero yo estoy seguro que no son la mayoría. Pero si los colombianos, Mafe, tenemos la conciencia de que nos llega la declaración de renta y no hay el colombiano que busca su contador de confianza para intentar cambiar la modalidad para que no le cueste tanto, o intenta hacerle el desvío de vías. Es que, mire, según cifras de un estudio hecho por la Universidad Externado, 14.700 pesos diarios pagamos los colombianos en promedio. Usted mira clase alta, clase baja, pero ese es en promedio. Pagamos por impuestos cada día, sus IVA, los impuestos de rodamiento. ¿No pasa por ahí la cosa, Mafe, de que no somos buena paga los colombianos? Yo no creo que no seamos buena paga, y me llama mucho la atención lo que dice Carlos, además viniendo del Centro Democrático, porque sí, es verdad que nosotros tenemos una desconfianza, y una desconfianza basada en hechos reales. Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan el puente de Chirajara, ¿no? Y el puente de, aquí me tocó anotarlos porque los nombres no son tan fáciles, Isgaura, sí, ¿no? El puente que se le hicieron unas ondas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando vemos cosas como estas, pero cuando vemos también lo que está pasando con Odebrecht, con los sobornos que se hicieron, cuando vemos agroingreso seguro, cuando vemos todo lo que ha pasado con estupefacientes, que sucedió durante el gobierno de Uribe, etcétera, etcétera, pues uno dice, la gente tiene por qué no confiar en lo que pasa en el gobierno. Y hay corrupción a todo nivel. No pagamos impuestos porque yo sí creo por la corrupción. Yo sí creo que hay que pagar impuestos, y con esto no estoy llamando a que no lo hagamos, pero sí es evidente que hay unas causas, y que unas causas que son justificadas o que justifican más bien que la gente no confíe en el Estado. Entonces yo sí creo que hay que pagar impuestos, yo sí creo que hay que fortalecer el Estado, que es importante que lo hagamos, pero obviamente otra de las razones por las cuales no solamente la falta de capacidad y la mediocridad y la corrupción que viene en todos los niveles en esta sociedad, sino también la priorización que se le da al presupuesto. Mucha gente no entiende por qué seguimos pagando, y por ejemplo la educación o la salud no llegan a todas las personas como un acceso, digamos, sin importar de dónde vienen, de dónde proceden. Se supone que la educación, por ejemplo, y la salud son derechos fundamentales y universales declarados en la Carta de Derechos Universales, como Sergio. Lo estábamos hablando, Sergio. Ya lo estaban aquí, ustedes estaban debatiendo aquí previamente a las 10:17. Sergio, ¿somos mala paga? Porque es que también hay otro tema aquí. ¿Sabe cuál es la población que, según una encuesta también hecha por un instituto, por el Barómetro de las Américas, sobre los estudios sobre los ingresos fiscales de los países, decían que la población más tolerante con el fraude fiscal, con no pagar impuestos, de 18 a 24 años, la población más joven, y con los años va pasando eso. ¿Somos mala paga o no somos mala paga? Ricardo, somos súper mala paga, pero ni ¿Usted, siquiera... ¿Usted sí? ¿Usted también se incluye ahí? No, para nada. Dijo somos. Yo sí pago impuestos. A mí me obligan. Los colombianos, la mayoría son mala paga, y ni siquiera es culpa de ellos. Es un fenómeno que se da por la carga impositiva que nos tienen a nosotros. Las empresas van a evadir, claro que van a evadir todo lo que puedan, porque acá de verdad el Estado colombiano los oprime hasta que más no puede. La clase media todavía muchísimo más está pagando. Entonces, claro que somos mala paga porque la gente no tiene con qué pagar todo eso, o si lo tuviera tampoco le parece justificable porque no se ve representado en absolutamente nada. Siempre van a ser malas pagas. Acá en Colombia también está la cultura de que el más vivo es el que hay que admirar, la cultura de la trampa, la evasión es la que hace... Dramática, además. Exacto. ¿Qué tal los dineros que se vuelan de acá?
Entonces ahí están Ah, los bueno, offshore. esa es otra modalidad que Porque la siempre- ley de financiamiento ellos no he metido la mano. Pero la porque mano. siempre nos quieren meter la mano a nosotros como Exacto. consumidores, Pero no digamos al de que a no- pie, no digamos que no se pero está metiendo mientras la mano, tanto la Ricardo. plata Carlos, se está porque yendo a es que Panamá, por estamos, ejemplo. estamos hablando justamente de eso, de que a Los los grandes dineros que contribuyentes. salen del país, que Claro. incluso muchos colombianos renunciaron a la nacionalidad por esa misma razón, porque no quieren pagar impuestos acá. Así es. Y la ley de financiamiento, o muchos creen que no le está metiendo la mano, no está mirando más allá de esos recursos y no sean solo los de acá de Colombia. Así Seguramente se puede hacer mucho más Sí. y habrá que, digamos, pedir al gobierno y sugerirle medidas en ese sentido, pero no es cierto que no se está haciendo nada. La ley de financiamiento, ¿qué hace? Lo que hace es reducir Acabar con la impuestos, clase media. reducir impuestos a los digamos a la persona jurídica. Y pues ¿qué es lo que pasa hoy? Que además de que la persona jurídica hoy tiene que pagar el 70% de sus ingresos en impuestos, además de eso es mucho más fácil, hablando de procedimiento, es mucho más fácil evadir que pagar impuestos. Sí. Pagar impuestos es en Colombia complicadísimo. Lo más difícil. Y entonces, en ese sentido, la ley de financiamiento tiene dos cosas. Uno, digamos, reducir impuestos a las empresas, y dos, simplificar la tributación. Entonces, de esa forma, sí se está ayudando a Pero que no se ¿cómo saca- así? salgan grandes O sea, capitales. Pero a es decir, que a las empresas sí les facilitan el tema del pago y a nosotros, ¿por qué no? Es decir, las empresas, seamos claros y seamos sencillos con esto, Carlos, y es que las empresas cuando les bajan la tributación nunca generan empleo, no generan absolutamente nada positivo. Esto no solamente ha sido comprobado en Colombia, sino en Estados Unidos, por ejemplo. Perdón, Entonces, pero está- nos de siguen cargando a nosotros. Perdón, pero Estados Unidos demuestra está- que se aumenta el empleo cuando se favorece Exactamente. al empresario. Eso no es verdad. Exactamente. Y les cuento. Esa- una verdad. esa lógica no es tan automática. No es No, automática. no, claro que no es Estados- automática, Estados- pero sí hay ejemplos de que sí se ha dado. Sí, pero a mediano y largo plazo- Walmart es una empresa que en Estados Unidos, la gigante del mercado al por mayor, dijo, bueno, Trump me bajó, yo voy a Pero son no sé muy qué, pero pocas, es son un casos caso. individuales. No, Ricardo, por ejemplo, en Estados Unidos, fueron Carlos alrededor de 300 empresas en Estados Unidos que luego de que les bajaron los impuestos generaron más empleo o le aumentaron los salarios a sus empleados. Y aparte de Estados Unidos hay muchos ejemplos. El mismo Colombia durante el año 2002 a 2007 aumentó el empleo formal acá, pues por muchos motivos, pero uno de los motivos fue por O haber sea, reducido ¿Y eso impuestos. de joven- qué el vale joven si no empresas. podemos comprar? El ¿Qué joven, vale? el joven que está que si desempleado consigues trabajo, o la claro, persona que está desempleada puedes escuchándonos comprar. en este momento puede decir, hombre, voy a respirar tranquilo porque allá en el gobierno están pensando que con esta ley de financiamiento le bajan a las empresas los impuestos y nos van a emplear más. Si es tan fácil hacer ese traslado, Sergio. No, No, es no, una no cuestión está que un poco tan así, tan Tan- automático. tan automático. Pero vea que ya, Tampoco pero es vea que que me la bajaron propuesta y lo del que me bajaron con senador, eso del contrató senador 50 Uribe personas. de aumentar porcentualmente a los que reciben menos, aumentarles el salario, ya se aprobó en primer debate. No entiendo, Y eso pero va no- andando en el Eso nunca va a Congreso. pasar, Aumentan eso Y no eso va va a andando en el pasar. Congreso. Que le Pues si la aumenta la carga a los oposición, empresarios. pues si Eso la no va a pasar. oposición se Pero eso opone es como se opone a todo lo que dice Uribe, No, pues seguramente es no que eso pasa. no va a pasar Pero si porque- pensamos en el país, puede pasar y le aumentamos el salario a las personas de manera directa. Eso Tenía no va a una pasar porque es pizquita de tan populismo sencillo. también ahí. Claro, Ajá. una pizquita. La derecha y el Pero uribismo utilizan pero hace perdón, mucho pero populismo. porque La cuando izquierda Uribe también. propone Te voy a decir algo, una cosa. porque Es que- cuando Uribe propone algo que beneficia a las personas más necesitadas es populismo, No. pero cuando Petro sale a incendiar el país, entonces sí Yo es, te voy a decir por sí qué. es- sí, eso sí es Justicia algo social. social, eso sí es una Yo te justicia voy- social. yo te ¿Sabe voy qué a hizo decir- Gustavo Petro como alcalde? No, Presentó un no proyecto de estamos valorización hablando que de no fue Gustavo que no fue Petro, Carlos. yo sí estoy hablando No de Gustavo estamos Petro. hablando de Gustavo Yo sí estoy hablando de Petro. Gustavo Petro porque sé que te duele mucho. No me en duele 2014 para nada. En 2014 presentó un proyecto de valorización que planteaba que el que tuviese un apartamento, una casa residencial de 250 millones de pesos, pagaba lo mismo en impuesto predial que el que tuviese un apartamento de 3.000, 4.000 millones Yo de te pesos. voy a contar Esa es por la qué. inequidad social que no Yo podemos te voy a permitir contar en por materia qué tributaria, no Ricardo. admitimos, yo te voy a contar por qué personas como yo Mafe. no admitimos en ningún momento las medidas populistas y las propuestas populistas de alguien como Álvaro Uribe Vélez. Y es porque nosotros Porque tú hemos sabes de notado que yo creo que ese tipo de calificativos a ti no te quedan nada bien. Bueno, Y pero si nos vamos sigue la a idea. ir a temas personales, entonces el debate, pues porque digamos ahorita- que no hay porque tú debate. ahorita decías que todo lo que Entonces, viniera, o te sea, que quiero porque decir- venía de Uribe era Déjame populismo. concluir. No nos importa déjame oír concluir. de Petro y Uribe, no nos importa interesa oír oír de ¿para Petro. qué va a pasar con las personas que están oyendo en Exactamente. este momento y dicen, me Hay- van a clavar, no me van a clavar, hay una entonces no voy a estrategia. pagar, sí voy a pagar? Desde que el gobierno de Iván Duque se posesionó, hay una estrategia completamente clara y es la estrategia del policía bueno y policía malo.
Entonces el gobierno hace una propuesta, en este caso de la ley de financiamiento, una propuesta completamente desastrosa, y vienen sus senadores, sus representantes, sus congresistas en general, y se oponen. Después de que se oponen ellos, entonces vienen y le hacen modificaciones para posar de quien ha escuchado, de que son lindos, porque acogen la diferencia, acogen la crítica, y esto no es nada más y nada menos que una de las estrategias de manipulación de Chomsky, y es, te crean el problema para después darte la solución, ¿no? Ricardo, pero eso es un Entonces, poco conspirativo. no es conspirativo. A mí nunca me han no dicho, es oiga, venga, no es Edil conspirativo. Carlos Flores, venga, Carlos. Porque no póngase en creo que contra tú de la estés en ley, la estrategia, y tampoco he escuchado discúlpame. a los congresistas. Discúlpame. Ustedes es decir, genuinamente- La estrategia me no parece la haces realmente tú. mucho, no, seguramente ustedes- yo porque vengo escuchando a yo no hago usted, ese tipo de Carlos, conspiraciones yo y vengo no escuchando- veo a Álvaro Uribe y Iván Lo Duque vengo- haciendo ese tipo de discúlpame, conspiraciones. yo vengo respeto escuchando a lo que usted tú genuinamente- haces. A ver, yo escuchando a Carlos genuinamente diciendo hace 15 días, 20 días, cuando hicimos las primeras reuniones para el andén, diciendo yo no estoy de acuerdo con el IVA a la canasta familiar. Y Ajá. así lo han dicho todos los del Centro Democrático. No estaban de acuerdo. El único que yo creo que se quedó solo en eso fue Alberto Carrasquilla. Y hoy vea que ahora dicen que nos están de pero vea que acuerdo algunos cuando dicen eso es una que manipulación es de una engaño. estrategia para mostrar que el presidente escuchó. Y antes decían que es que el presidente no controla el No, Congreso, yo te y voy entonces a que por eso decir no por pasó. qué. Entonces, es decir, No, Carlos. cuando nos ponemos en la posición de que cualquier cosa que proponga Iván No, Duque o es que Álvaro no es Uribe por eso. está mal, pues Vamos lo que a entrar estamos es al IVA en la destruyendo y canasta no familiar. construyendo. El IVA- Y Entremos al necesitamos IVA. unirnos como país. No, Necesitamos no. sanar las heridas de los derrotados. No, por favor, de las con pasadas ese elecciones para discurso unirnos como país. lastimero, Un segundo, con ese un discurso segundo, lastimero, sí, no, gracias. Sergio, se salvó la clase media, ya que Mafe tiene razón, metámonos en ese tema, porque IVA. lo que está pasando ahora es que va a haber unos cambios a la ley de financiamiento, se está debatiendo todavía. Yo teinaba esta mañana diciendo, me parece muy rescatable que en estos momentos los congresistas estén presentando ideas, de todos los partidos están presentando ideas, y puede ser que algo esté pasando, algo esté cambiando en la relación Congreso-Gobierno. Y una de esas ideas, por ejemplo, es el cambio de la idea del IVA, lo de IVA presuntivo, lo de una sobretasa a la renta por esa vía, pero también una idea de crear impuestos adicionales para el consumidor en cuanto a la cerveza y a la gaseosa. Usted que nos está escuchando desde su casa, que se está tomando su gaseosita, probablemente le va a costar más. O usted que bueno. después del andén se va a ir a tomar sus cervecitas, también puede que le cueste más. Vamos para allá, una clavada a la clase media, pero por otra vía. Mire, Ricardo, sí, claramente el gobierno no se ha dado cuenta que la manera sencilla de aumentar el recaudo es bajar los impuestos. Y acá lo que se lo están metiendo es a la clase media. ¿Por qué? Porque Sí. la clase media es la que menos evade, es la que más paga, esa es la que le toca pagar, esa es la que la obligan a pagar. A los empresarios se la están reduciendo. Qué bueno, porque es que el empresario en Colombia... ¿En qué no artículos es, están afectando la clase media? Ay, yo Perdón. te lo cuento, Dale, yo sí cuéntamelo, tengo, perdón, yo sí perdón. lo tengo clarito. Perdón. La clase media es la que está afectada. El empresario no es enemigo de la gente. El empresario genera muchísimo progreso a un país. De hecho, este país está quedado Pero hay empresarios de empresarios, ¿no? Hay de todo. Yo creo que los empresarios son buenos en general. Sí, pero hay yo creo empresarios que que cuando hay- ellos producen riqueza Claro. para un país. Pero cuando esclavizan empresario- no son buenos, Y Sergio. usando algo de José Jaime, de representante de la Cámara del Centro Muchas Democrático. gracias. Exacto, José Jaime Uzcategui. Él dice, él tiene una forma de comparar al Estado, y es que es un barco y los empresarios son el motor de ese barco. Sí. Entonces tiene toda la razón y se lo creo. A la clase baja lo único que le están dando es subsidiación y no oportunidades en este gobierno, y es lo que creo totalmente. ¿Pero por y en el qué? anterior Ricardo, yo gobierno, quisiera y en hablar el del Me otro gustaría IVA. saber cuál es tu Yo quisiera argumento hablar para del afirmar IVA. eso. Yo Carlos te quiero contar. y Mafe. No, te quería preguntar en qué sentido, porque tú dices que estamos afectando mucho a la clase media. ¿Cuál artículo? Porque ya el de la canasta familiar quedamos en que ya ni el siquiera gobierno qué se puede artículo, es que es retirar. la ¿no? carga tributaria que están haciendo y no la están Pero, solucionando. pero dime Estamos abordando mal el ¿en debate, qué punto discúlpenme. exactamente tiene la ley de financiamiento una carga impositiva tan grande como lo dices a la clase No, media? pero vengan, estamos abordando mal el debate. ¿Por qué no le contamos a la gente que aquí el señor Iván Duque ahora se cree un teórico economista y está inventando, está inventando conceptos? Imagínense esto, canasta básica esencial. Al uribismo le encanta, como les dije en el anterior programa, le encantan los eufemismos. Sí. Entonces, de paramilitares a BACRIM, de crímenes de Estado a falsos positivos, de corrupción, pasaron a decir mermelada y así. Entonces ahora le ponen ley de financiamiento a una reforma tributaria, Sí. y ahora le cambian el nombre de canasta básica Esencial. a esencial. ¿Y qué es Daniel, lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que yo quisiera que la desde gente Medellín. entendiera? Discúlpenme un segundo, quiero terminar esto porque me parece que el debate no está centrado en lo esencial. Ahora sí, usemos esa palabra. Y es, cogen la canasta básica familiar,
la reducen a una canasta básica esencial, es decir, a los pobres los vamos a poner a comer solamente yuca, racacha, plátano, ¿verdad? Que es lo que no va a tener IVA, pero ojo, Ricardo, no, la Corte ojo, Constitucional Ricardo. dijo, es constitucional el IVA cuando usted, el IVA a la canasta familiar, cuando usted tiene opciones. Pero lo que te iba a pasar cuento. con la anterior propuesta No, era, pero si yo ojo como a huevo, esto. no puedo comer carne. Pero Aquí esto es lo va que a haber te quiero opciones. contar. 95 productos de la canasta familiar van a seguir con el 19% del IVA, pero 75 productos que la sacan de esa canasta familiar, 75 productos van a pasar del 5% al 19%. Y esto es café, salchichón, Sí, chocolate, las pasta. embutidas. Eso es lo que come la clase media, Carlos. Daniel, desde Medellín. Bueno, yo, digamos, creo que hay que abordar el debate como con orden. Lo primero que yo diría es, Colombia tiene un gran problema y es que tiene una economía profundamente informal. Cerca del 60% de los colombianos en capacidad de laborar está, digamos, en condiciones de informalidad. Y eso, digamos, se vuelve mucho más grave, como decías, Ricardo, ahorita, en temas, digamos, en el tema juvenil, porque la tasa de desempleo juvenil está rondando el 20%, mientras que la tasa de desempleo general está cerca del 9%, bajó y ya solamente un dígito. Entonces ahí, digamos, hay una Sí. cosa que nos hace decir como, ¿por qué los jóvenes no están pagando o pagan menos los impuestos o en fin? Pues por esa razón. Otra razón, digamos, es uno tiene que aprender como a segmentar los públicos. Yo me acuerdo que la Superintendencia Financiera dijo el año pasado, por allá en julio del 2017, que la cartera vencida de consumo, o sea, la cartera por las tarjetas de crédito, había crecido en un 33%. Y eso es evidente que va a ocurrir cuando hay una desaceleración económica viviendo Colombia desde hace un par de años y que no va, digamos, a acelerarse en la medida en la que sigan grabando, por ejemplo, la canasta familiar o que sigan grabando de manera regresiva los impuestos para los colombianos, como lo pretende hacer esta reforma tributaria. Claro, el IVA, pues ya dicen que lo van a quitar de la canasta familiar, pero sigue siendo una reforma tributaria profundamente, y no la llamamos ley de financiamiento, es una reforma tributaria profundamente regresiva. Pero volvemos, Daniel, volvemos al origen. Digamos, este garrote que está a la cultura y el deporte. Este garrote que está trayendo el gobierno para pero algunos yo, no es en parte porque no estamos pagando impuestos, porque estamos evadiendo 40, 30, 20 billones, cualquiera de esas tres cifras es escandalosa. Pero yo también quisiera decir, por ejemplo, otra cosa, y es, mire, ¿cómo va? Ustedes estaban hablando de un tema muy importante, y es el principal insumo para el pago de impuestos, y para que los colombianos paguen, es que tengan confianza, que confíen en el gobierno. ¿Cómo van a confiar, por ejemplo, en el gobierno cuando el señor Botero, cuando estaba, digamos, de presidente de FENALCO, decía que se había afectado el poder adquisitivo de las personas con la subida del 16 al 19%, cuando el entonces senador Iván Duque salió a decir ante los medios de comunicación que criticaba fuertemente la reforma tributaria del entonces presidente Santos porque estaba subiendo el IVA y estaba gravando a las personas más pobres, y al siguiente minuto, después de haber dicho toda la campaña que iba a bajar impuestos y que iba a subir salarios, lo primero que propone es democracia con una mala reforma política, cerrar la tutela con una mala reforma de la justicia y grabar el IVA en la canasta familiar. Pues claro que inmediatamente todos los colombianos van a decir, no creemos en esta clase política que quiere grabar impuestos a las malas y cumplir con su palabra en campaña, y encima tendiendo todos los escándalos de corrupción que estamos viendo día a día en Colombia. Entonces eso es muy importante. Bueno, ahora, la corrupción es otro de los grandes discusiones ahí, sí, para que entre Carlos acá. Y es, ya, un último punto, es la clase baja y la media baja en Colombia son muy buena paga. Y un ejemplo de eso, tristemente, son la clase baja y clase media baja de Colombia tiene que acudir a los pagadiarios. El de gota a gota, porque no tienen bancarización. Muy baja tasa de bancarización, de cerca del 50% de las personas no tienen acceso a la banca, entonces les toca acudir inmediatamente a unas mafias ilegales para que les puedan prestar plata, y ellos terminan pagando actualmente, si no los matan. Carlos, sigue viva. Creo que también
sigue viva la afectación tan grande a la canasta familiar, a la clase media, porque es que nos cambiaron, lo que les estábamos diciendo, nos cambiaron la idea de que van todos los productos o la gran mayoría de los productos a unos cuantos, y ahora lo que les está diciendo, la cerveza. Eso es discriminatorio con los más pobres, decirles que pueden comer y que no. Cuando se propuso que se incluyera el IVA, le cayeron encima, y ahora que se retira le caen peor encima. No lo están retirando, Carlos, eso es una mentira del uribismo. El argumento, porque es que tú no me permites terminar mis ideas. Entonces, yo no sé si es una teoría conspirativa o no de Duque y el presidente Uribe de que se pusieron de acuerdo para aprobar esto y de ponerse en contra y el otro, pero lo que yo sí sé y lo que hay que decir, y por eso invito a que sanemos las heridas de la derrota y empecemos a construir, es que el presupuesto, y eso está claro, y aquí tengo la carta donde incluso el ministro de Salud anterior le dice al ministro de Hacienda anterior, hombre, tenemos un 2.5 billones de pesos de financiada a la salud, y también está en 700 mil millones de pesos desfinanciados los impuestos en gas y en electricidad para las personas más pobres. ¿Cuánto es el déficit? Entonces Carlos, el déficit es de 14 billones de pesos para el presupuesto del próximo año. Es 14 billones porque los asesores del gobierno anterior dicen que no, pero por eso, por esa razón te digo que tengo los documentos, nada más en salud están 2.5, nada más en subsidios a energía. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Usted quién le cree? Porque pero para terminar esta idea, Ricardo, un tema político. Para terminar el gobierno anterior dice que no hay de 14 billones y el gobierno actual dice que sí hay de 14 billones. Pero bueno, ahí está la carta en falta la plata. Digamos, ahí está, hay un hueco fiscal. El gobierno actual dice que 14 billones, digamos que puede hacer un poco menos, pero el hueco fiscal está, y está además soportado por documentos de los anteriores ministros, que acá los tengo. ¿Cuánto fue el déficit fiscal de Uribe? Pero a lo que voy es, para terminar mi idea, que tú nada más, te molesta cuando hablo de Petro, pero tú nada más hablas de Uribe. No, pero es que ustedes están en el gobierno, me disculpas. Y hablando pero el presidente Uribe hoy es senador de la República. Pero ustedes se excusan en Santos para poder sacar adelante sus podemos infamias. Hacer un programa y defender a Uribe todo lo que quieras, que para eso estoy muy preparado, pero hoy estamos hablando de esa ley de financiamiento. Yo no defiendo personas. Y tú defiendes bastante a Gustavo Petro, pero quería contarles que la ley de financiamiento, es que no me dejas terminar, Mafe. La ley de financiamiento lo que busca es cubrir un gran déficit fiscal. No nos vamos a poner de acuerdo así, pero hay un déficit fiscal. Y cuando uno ve que, por ejemplo, el gobierno anterior, que Mafe ayudó a reelegir, gastó 102 mil millones de pesos en publicidad en la UIA, 47 mil millones de pesos en publicidad y eventos en el Ministerio de Defensa. Uy, ¿hablamos de la publicidad o del viaje al Vaticano del señor Duque con toda la familia hasta el perro? ¿Qué es lo que dice la gente? Hombre, están malgastando mis recursos. Están gastando mis recursos mal y por ¿puedo continuar? Porque no veo que tengas Si falta plata, falta eso, falta lo que sea, pero falta plata porque se ha reducido los ingresos por vía de petróleo. Siempre falta plata. No hay que buscar, ponemos el ejemplo a usted típico en la casa. No le hace falta plata para pagar el arriendo de este mes. Usted va a buscar una vía de financiación, no sé, que es buscar un trabajo extra o es buscar algo. No hay que buscar unas nuevas vías. Y lo que decía Carlos, nos dijeron que uno iba de una manera, ese no tuvo progreso porque hubo una protesta ciudadana. Ahora nos están diciendo otra modalidad. No hay que buscar alguna forma para progresar, para seguir adelante y no seguir enranchados, digamos, en una discusión política. Por supuesto que hay que buscar otras formas, pero yo sí no quiero dejar abierto esta idea que está planteando Carlos y que la plantean todos los uribistas y me parece nefasta, y es decirle a la gente que aquí hay un hueco fiscal que hay que cubrir cuando un momentico, o sea, Pastrana dejó un hueco fiscal de 7 billones. El señor Álvaro Uribe le entregó a Santos el gobierno con un hueco fiscal de 21 billones. Entonces yo les quiero decir una cosa, les quiero contar una cosa acá, muchachos, y es que el presupuesto se hace basado en los ingresos, en lo que se presupuesta le va a ingresar al país. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de los precios del petróleo? ¿Con cuánto se hizo el presupuesto? ¿Sí? ¿Alguien cree? Dame un segundo, por favor. ¿Cómo que fue pides que te deje? ¿Por qué les estoy hablando de los precios del petróleo? Porque cuando estaba el señor Santos, 65 dólares el barril. Exacto, se hizo sobre 65 y el barril llegó a costar hasta 25 dólares durante el tiempo. Entonces te voy a decir una cosa, el señor Álvaro Uribe Vélez, que dejó con un hueco fiscal de 21 billones de pesos el país, en su momento había bonanza petrolera, en su momento, pero ¿qué fue lo que se
se hizo? Gastar en guerra, gastar en seguridad democrática, gastar en el Plan Colombia, pero no se invirtió socialmente. Mire lo que están diciendo los oyentes a través de numeral el Andén Blue. Sencillo, aquí en Colombia ser pillo paga porque el más humilde es el que paga sus impuestos y las grandes superficies son las que menos tributan. ¿En qué estrato se ven los más evasores? Que es volviendo a la discusión con la que iniciábamos, si somos malapaga o no, si si los malapagas son los de estratos más altos o los que reciben más ingresos. Ese es el mensaje de @AlejitaReina esta noche a través de numeral el Andén Blue, por donde ustedes nos pueden seguir escribiendo. Para cerrar este tema, Sergio. Ricardo, yo quiero decir una cosa un poquito fuera del tema, y es pedirle a Carlos primero que ya deje de citar a Santos, porque Santos ya no es presidente, y decirle a Mafe que deje de citar a Uribe, porque Uribe tampoco es presidente. Uribe es Entonces, senador sería y además es presidente todavía, está detrás de Iván Duque. A mí lo que sí me parece... tiene que acabar entre Uribe y Santos. Uribe es senador. O sea, ese debate ya se tiene que acabar. Discúlpame, pero Uribe es senador. Es Iván Duque, y Uribe está moviendo la bancada más importante en este momento del Congreso. Discúlpame, pero no hablar de Uribe es imposible cuando está detrás de Iván Duque. Sería lindo que tú más bien le dijeras a Carlos que deje de llevar el tema personal y me deje de estar etiquetando de petrista, que a diferencia tuya, Carlos, yo no me considero petrista porque yo no sigo personas ni defiendo personas. Yo tampoco estoy peleando. Estamos terminando ese tema. Vean, yo tampoco estoy la invitación no a todos, todos y a todo el equipo del Andén, que ustedes saben, somos 15 los opinadores jóvenes que estamos viendo, es que este tema va a seguir siendo tema y seguramente el otro año va a seguir siendo tema la ley de financiamiento, porque y de pronto nos aprueban eso como un mico, ¿no? El IVA. Eso lo van a llevar hasta el 15 de diciembre. De alguna manera, cuando ya todos estemos pensando en diciembre. Pero vamos a hacer una pausa aquí para hablar del siguiente debate, porque nos vamos a ir para las universidades. Hoy se sube al Andén la Universidad del Rosario, su universidad, María Fernanda, también mi universidad. Usted es sergista, ¿no? Sergista. Usted es sergista y usted es del Poli, Sergio, ¿cierto? Pues nos subimos al Andén con Jessica Zapata y Laura López, que nos tienen esta historia muy, muy interesante sobre los vendedores ambulantes, de esos que ustedes ven del Bonais, del Vive 100 y demás, que no es empleo formal. Buenos días, niñas. Buenas noches. Ricardo, buenas noches a usted y a todos los oyentes. Hoy vamos a hablar de la situación laboral de los vendedores ambulantes, que seguramente porque los ve con uniforme y una nevera usted piensa que tienen el respaldo de la empresa, pero la situación es otra. Vendedores ambulantes con uniforme transitan por las calles de la ciudad. Marcas como Vive 100, Bonais y Creme Helado son las que más destacan. ¿Se ha preguntado usted bajo qué condiciones laborales se desarrollan estos empleos? Soy vendedor Bonais, trabajo ambulante en la calle, porque no hay más trabajito para uno, entonces hay que buscar la comida y el arriendo. Estos personajes son diferentes a cualquier otro vendedor ambulante, pues ofrecen específicamente productos de una sola empresa y también, cosa que resalta, llevan puesto un uniforme, haciendo pensar que trabajan directamente para esa marca. Sin embargo, la realidad es distinta. Juan Fernández, vengo de Riohacha, La Guajira. Bueno, llegué a esta ciudad para tener mi empleo, tener mi ayuda hacia mi mamá, a mí mismo. El negocio de estas grandes empresas es sencillo. Ellas ofrecen supuestas franquicias a cualquier persona que tenga un local libre o una bodega. Luego de que la persona adquiere el negocio, esta empieza a ser proveída de productos por parte de la empresa. Para los que no se terminan vendiendo en el local, es donde se tiene en cuenta a los vendedores ambulantes. El dueño de la bodega o del local contrata a personas que quieran distribuir los productos en las calles. Entonces, los vendedores informales de estas marcas no están contratados directamente. Llegué caminando, viendo personas ahí y la agencia, y de ahí me metí hablando con la señora. Mira, no tengo empleo, ¿será que me puede meter trabajando con usted? Y ella me abrió la puerta. Bueno, puede ser, trabajar con nosotros, y empecé a trabajar. Pocos papeles se requieren para ser contratados, solo un par de referencias personales, una fotocopia de la cédula y otra de un recibo público. Es por ello que el negocio termina siendo atractivo para quienes no han podido conseguir oportunidades laborales en otros sectores, personas sin estudios, ancianos e inmigrantes. Yo vine acá a Bogotá, que yo soy desplazado de Montería, de Córdoba. A pesar de las facilidades para entrar en el negocio, no hay muchas garantías posteriores para los vendedores. Por un lado, está que las ganancias no suelen superar el 30% del valor de la venta.
El negocio de porcentaje depende que uno vende el diario, si vende 30, 40, quedan 15, quedan 10, depende. Si uno vende no ganas nada. Por otro lado, está que ni la empresa grande ni la franquicia tienen la obligación de pagar salud, riesgos laborales u otras obligaciones a los vendedores. Un dueño de franquicia de Vive 100 dice que sus vendedores firmaban un contrato de consignación, el cual, en otras palabras, fija que no hay una relación laboral entre ellos. Lo único es que una parte se responsabiliza de entregar la mercancía para su venta y el otro se compromete a distribuirla por fuera y a pagarle lo correspondiente. Sin embargo, hablamos con vendedores de estas marcas, quienes expresaron que jamás les hicieron firmar ningún contrato. ¿Le hicieron firmar algo? No, nada. ¿Y esta empresa le da algo? ¿Le da salud? No, nada, no hay nada seguro, no hay nada. Pero a pesar de que no se configure la relación laboral explícita, según Iván Daniel Jaramillo, abogado especializado en temas laborales, pueden haber causales bajo las cuales se podría demostrar. Pueden reclamar relación de trabajo por contrato primacía de la realidad, es decir que a pesar de que ellos no tengan un contrato firmado, se entiende que por tener subordinación, o sea, estar bajo órdenes del que los contrató, seguir un horario, tener un uniforme que sí que lo tienen, seguir unas instrucciones que sí que las siguen, probar que son trabajadores directos del contratista, reclamar en forma solidaria, pero tendrían que necesariamente promover una reclamación judicial o ir al Ministerio de Trabajo, puede inspeccionar para ver si hay lugar a alguna multa por incumplimiento de obligaciones laborales. A pesar de esto, nadie hasta ahora se ha preocupado por ofrecerle a estos trabajadores las mínimas garantías. Ellos permanecen trabajando a diario, en jornadas indefinidas, bajo el sol y la lluvia. Esta modalidad de empleo simplemente disfraza la informalidad. Somos Laura López y Jessica Zapata, y desde la Universidad del Rosario, en Bogotá, también estamos subidas en el andén de Blue Radio. Ya son las 10 de la noche, 44 minutos. Este drama de los empleos informales es impresionante y ahí se esconde todo el tema del desempleo. Nos venden que el desempleo está en menos de 2 cifras y es porque se camuflan muchas veces en estos en aplicaciones trabajos. como Rappi, por ejemplo. Bueno, aplicaciones como Rappi, que ese va a ser un buen tema Sí, de debate excelente. ahí, anótelo Rappi para es un... buenísimo, ¿no? No, O sea, para genera nada, demasiado para nada, empleo. para nada. O sea, Eso no es yo empleo, no la entiendo, o gente sea, tiene que dar las quieren gracias. acabar con Una los modalidad empresarios parecida. y cuando existen, cuando sacan la cara, cuando crean una genialidad como lo que No es pueden Rappi, precarizar a la gente. pues dicen que tienen que acabarlo. Es que no pueden precarizar a la gente y que la gente les tiene que dar las gracias cuando... Rappi no obliga absolutamente a nadie a trabajar. Es que nadie obliga a nadie. Rappi no En lo teoría, trabaja. en la democracia en teoría, nadie y en teoría le es un obliga. trabajo, y en teoría es un trabajo para el tiempo libre, no para... Eso pues explicado aquí. Ni siquiera es en un estas- trabajo Es igual porque que Uber. Rappi- Uber era una Rappi forma de dice- ayudar a algunas personas Pero para que nada. se desplazaban para un lado y Rappi entonces dice que no llevarlos son y lo tomaron trabajadores, como sino un que son empleo, pues clientes. entonces asuman las Que son consecuencias colaboradores, de esa es la Y idea hablando de la de economía eso, colaborativa. mientras precarizan el trabajo, entonces nos quieren grabar la canasta familiar. Por favor, oyentes, no se coman este cuento del uribismo de que esto no va a pasar. Sí va a pasar. Son las- Sacaron algunos productos de la canasta familiar. Les dije, vamos a debatir, pero también nos vamos a divertir. Esa tiene que ser la consigna. Ya viene Messier Periné con esta canción que se llama Mi Libertad y ya nos vamos enseguida para el concierto de Residente. Tenemos a alguien allá en este momento en el concierto, alguien que va a estar subido en la tarima con Residente, con René Pérez. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento, una cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad.
Son las 10 de la noche, 46 minutos. ¿La reconocen o no la canción? Sí, claro. ¿De dónde? De Distrito Salvaje. Sí, señora, es la banda sonora de Distrito Salvaje, la serie colombiana de Netflix, muy buena serie. Pero Sergio no la ha visto porque no tiene Netflix. Acuérdense esa que se ya la no puede pagan ver, esa eso. se la puede ver, Mira que sí la vi y apenas la vi, tuve una crítica enorme porque... ¿Y por qué la viste si tú cerraste Netflix? Porque pero mis amigos sí tienen cuenta. No me la O prestaron, sea que mis no amigos es sí una tienen. protesta tan real, ¿no? No, pues por lo menos no lo estoy pagando, que es mi forma de protestar. Pero, por ejemplo, cuando estaban drogándose estos muchachos en el parque, salen dos homosexuales besándose, que no le aportan nada a la historia, que no tienen nada que ver con la historia, que si lo sacan no tiene ningún problema. Y al final la gente termina con la niña de los perros, la niña vendedora de los perros para mostrar una historia LGBTI. Bueno, me voy en este momento. Antes vamos a hacer el debate sobre Residente, sobre Roger Waters, sobre los artistas. En ese sentido, ¿qué tanto le aportan al activismo y las causas de unos u otros? En el caso de esta vez de los estudiantes. Pero antes de que hagamos ese debate, vamos directamente al centro de eventos de la autopista norte, porque me están diciendo que allá está listo en este momento Alex Flores. Alex es uno de los representantes estudiantiles y antes de subirse a la tarima con él, Alex Flores nos va a hablar de lo que va a pasar ahora. Alex, un saludo a todo el equipo del Andén, buenas noches. Buenas noches a toda la gente del Andén, muy contento de poder contarles esta oportunidad tan importante que hemos tenido los estudiantes de Colombia de subir a la tarima con Calle 13, con el Residente, a contarle a Colombia lo que está pasando con la educación y a pedirle que nos siga rodeando en este proceso de lucha tan noble y justo que estamos dando por educación superior pública en un país donde lamentablemente la educación se ha convertido en un privilegio de pocos y no en el derecho de todos que debería ser. Sí, Alex, ¿Cómo fue esa? Usted está ahí ya me dicen que no tiene mucho tiempo allí en el centro de eventos, me dicen, pero ¿cómo fue que contactaron a Residente para poder hacer este evento hoy? Porque ya lo habían hecho incluso los estudiantes de la MAN en 2011. El contacto con el Residente lo hicimos pues posterior a la invitación que él hace a través de sus redes sociales con un grupo de estudiantes que principalmente de la Universidad Nacional hacen spam en redes sociales, y desde todos los escenarios de los grupos estudiantiles empezó pues a escribirle a René a través de sus redes, hasta que finalmente pues nos contactó y nos manifestó la intención que él tenía de permitir que el pueblo colombiano se expresara en esto que es una causa que para él es muy importante, y la necesidad de poder contarle un poco al mundo también lo que está pasando aquí en Colombia. En esa medida pues nos invita a ser parte de su espectáculo, subiéndonos a la tarima a contar o a decirle al país en unos minutos un poquito de lo que está pasando con la educación superior pública y pedirle que nos sigan acompañando en este proceso. Así que esperamos que esto salga lo mejor posible, y que al igual que René y que las personas que en el concierto nos han estado acompañando, ustedes oyentes también nos sigan acompañando en este proceso tan bonito que ha sido esta lucha por educación superior. Yo creo que no hay causa más noble que esta. Bueno, Carlos, 10 de la noche, 51 minutos, ahí lo dejo para que se vaya alistando para todo lo que es el concierto ahora. Le respondió Sergio a Residente cuando hizo el llamado a la tarima, le respondió el que era manager de Juanes, que era Fernán Martínez, diciendo que Calle 13 o Residente específicamente es un agitador incendiario por estar haciendo estas intervenciones, y que debería él preocuparse por la educación pero de su país en Puerto Rico y no venir a intervenir aquí en Colombia. ¿Esos activistas, esos artistas que hacen activismo político sirven de algo? ¿Son útiles? ¿Son serios? ¿Se les puede tomar en serio? A mí, Ricardo, me parece que no, ¿sabe? Los artistas y todo esto salen y sin duda dan popularidad a la persona que están acompañando, pero tanto como hacer un activismo, como lograr algo, no lo creo, y menos un tipo como Residente, que es un chavista confeso, que es un tipo de izquierda, que es un agitador, que es una persona que alborota nada más a los de izquierda. Pues vaya a hacer ya ese movimiento dentro de la izquierda, pero eso no llega a ningún lado.
O sea, eso es lo que yo creo. Y pues que lo sigan haciendo y que sigan haciendo todas estas vainas. Y en el concierto de ayer también, eso no sale de más de un concierto y de unos agitadores que son los mismos que lo apoyan. Eso no va a salir de ahí. Entonces, a mí personalmente no me preocupa. Él dice que no va a ser una cuestión de partidos, no va a ser una cuestión politiquera, pero Mafe, habíamos hablado de muchos otros cantantes, artistas, actores, lo que sea, que han tratado de intervenir en política y les va mal. No digo que candidatos como tal, digamos, Hollywood resultó derrotada con Trump. Hollywood completo estaba con Hillary Clinton y perdió. El plebiscito, además de todos los partidos, de los medios, bla, 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 todos los famosos estaban con el plebiscito. Entonces, ¿los famosos sirven? ¿Es como el abrazo del oso o qué? Yo sí creo que los famosos, entre comillas, sirven, y eso ha sido demostrado durante décadas. Es decir, si uno se va a los años 70, a los años 60, por ejemplo, ¿qué pasó en los 60? Personajes como Nina Simone, por ejemplo, promovían causas antirracistas, y eso fue fundamental para que justamente todo esto pues no acabara, porque sabemos que sigue el racismo en Estados Unidos, pero fue una época muy importante para que ellos adquirieran derechos. Vietnam, por ejemplo, en los años 70, ¿no? Entonces vemos también esta oleada artística y demás. Yo sí creo que sirve mucho, yo sí creo que los artistas, para mí, mira, te digo una cosa, Ricardo, para mí, las personas que usan el arte para llenarse de dinero nada más y no tienen un mensaje, no denuncian absolutamente nada, no tienen una causa social, para mí ellos son mercaderes del arte, no son artistas. Los artistas mueven, denuncian, mueven conciencias, y yo sí aplaudo a Residente y a Roger Waters. Dime. ¿Tiene que tener una obligación ese artista? Pues yo sí creo que hay una sensibilidad social que viene inherente acá a quien es un artista. Por eso te digo, hay mercaderes del arte y hay artistas, y yo sí aplaudo completamente. No creo en lo que dice Fernán Martínez, en el sentido de que cuando hay derechos universales... Agitador incendiario fue lo que le dijo. Le dijo eso, pero además le dijo algo en lo que yo sí estoy muy en contra, y es, muchachos, cuando hay una injusticia en cualquier parte del mundo, cuando hay un derecho universal consagrado en la Carta, en la Declaración de Derechos Universales, que nosotros adherimos a esa carta, ¿no? Firmada en 1948. Cuando hay una vulneración a esos derechos, cualquier persona, sin importar la frontera, puede defenderlo. Así que yo sí aplaudo que defendamos, porque la educación es un derecho universal que debe tener acceso. Hasta los 15 años, ¿no? Al que deben tener acceso todas las personas. Hasta los 15 años se le tiene que dar la educación, y es derecho, pero ahí para adelante y darle la universidad, la maestría, el posgrado y todo eso. Claro que es derecho. Y esos países europeos donde dan hasta es que estamos en Europa, somos Alemania, podríamos ser un país desarrollado si no se robaran la plata. Absolutamente la libertad de todo artista que quiera hacer activismo político. Porque querían que no entrara al país. Había gente que dijera que la Cancillería hicieron lobby para no dejarlo entrar. Eso es absurdo. Cada uno tiene sus derechos y tiene toda la libertad de hacer su activismo político. Lo que sí tienen que tener, primero, en lo que no podemos caer es en que defendamos a los artistas que piensan igual que yo políticamente y ataquemos a los que piensan diferente a mí. Entonces eso sí me parecen que son malos. Eso no podemos hacer. Y lo otro que hay que ¿Usted cree decir, que Residente viene a incendiar aquí a los estudiantes? A eso iba. Yo lo que creo es que lo que tienen que tener los artistas es una gran responsabilidad y ser, digamos, muy certeros en la información que da. No pueden llegar simplemente a hacer porque ellos saben quienes fabrican noticias fake. ¿Usted cree que Residente sabe que el gobierno le va a dar un aporte adicional a los estudiantes? Que Residente sabe que el gobierno está negociando con los estudiantes, y que Residente sabe que el gobierno ya se comprometió a darles un dinero adicional. ¿Estará tan informado o es simplemente un show lo que está montando? Yo sé que sí lo sabe, y sé que se ha reunido con estudiantes, y además desde sé 2011, que, y les voy a decir, les voy a decir una cosa, esto no es un tema oportunista. El señor René se ha reunido con estudiantes desde hace muchos años de toda América Latina, y realmente es una lucha que él ha abanderado, con los de Chile, con los de República Dominicana, con los de Puerto Rico. Y yo escucho a Residente, pero pues yo sí creo que no es responsable con la información que da, porque no la verifica previamente. Y cuando uno es un líder tan grande y tiene tantos seguidores, pues uno debe saber que lo que uno dice pues influencia enormemente. Pues yo no he visto Daniel que ha dicho desde Medellín, mentiras. los artistas deberían mejor quedarse de ladito del activismo político. Yo creo que sí, por supuesto. A mí me parece que el arte es político, supremamente político, y creo que desde ya creo que deberíamos empezar a dejar de lado un montón de... ¿Aló, me escuchan?
Sí, se nos fue Daniel ahí en Medellín. Pero No, es que estamos... aquí estoy. Ay, lo escucho ahí, sí, ahí lo escucho otra vez. Pues yo estaba diciendo que a mí me parece que claro que los artistas deberían participar activamente y hablar de las distintas reivindicaciones. El arte es profundamente político, Sí. y desde ya nosotros también deberíamos entender como generación, como esta nueva generación, entender la importancia de participar en las discusiones de los temas de interés público, la educación, la salud, etcétera, independientemente de cuál sea la postura. Yo estoy de acuerdo con que Residente hoy quiera en su concierto hablar del tema de la educación en Colombia. Me parece necesario, me parece importante, le da aliento a los estudiantes, y también estaría muy bien que otras personas de la cultura que estén en desacuerdo con los estudiantes, pues que lo manifiesten abiertamente. Es que en una democracia, las democracias se enriquecen a través de la deliberación, de la conversación, de cuando las posiciones distintas se enfrentan, se chocan, pero que a partir de ahí se pueden sacar algunos consensos, porque es que no podemos pretender decirle, no, señor artista, usted solamente dedíquese a cantar. Sí, y eso sí es opine. verdad. No, todos somos, democracia. antes que artistas, antes que abogados, antes que profesionales, somos ciudadanos. Y somos ciudadanos no solamente de Colombia, somos ciudadanos del mundo, y como ciudadanos del mundo tenemos derecho a opinar, y tenemos además el deber de opinar, de manifestarnos, de pensar. Es un deber que tenemos, ser críticos, opinar, participar en las decisiones públicas. Por supuesto que sí, creo yo que tienen que participar los artistas en los temas de política. ¿Sabe cuál es el drama después de esto? Que puede que ocurra esta sensibilización, esta visibilización de lo que está pasando con los estudiantes, pero es muy probable que el miércoles 28 de noviembre, que otra vez vayamos a marchas, vuelva a ocurrir el drama que siempre vemos en algunas de las marchas, no todos, un pequeño grupo, otra vez recurriendo a la violencia. Eso no puede pasar. El terrorismo que promueve la infiltrados del izquierda Estado. dentro de las universidades. Son infiltrados. Ese es el problema de tener a esos para profesores de deslegitimar, izquierda, no. a esos Esa es rectores otra de teoría O sea, ¿tú crees que no conspirativa ahora que deberíamos ahora tener diciendo, profesores de Ricardo, izquierda? que dicen que todos los desmanes que han cometido algunos estudiantes, porque no son todos, son una gran minoría, no son estudiantes. no son estudiantes, sino que son policías infiltrados que han querido manchar las marchas. Hombre, esas teorías conspirativas yo creo que... Lo relaciono con no deberíamos contratar profesores de izquierda. Es que no deberían haber ¿Serio? profesores ideologizados, es lo que yo digo. ¿Tú crees en la...? O sea, yo no verdad creo, yo no que creo eso que no un pasa, profesor eso es tenga que... O sea, imposible. pero es que un ¿Hay profesor alguien? no tiene que meterle en la cátedra si ser de izquierda o derecha. Lo que Yo no tenemos creo que que hacer cuando es uno tener tenga que entrar variedad. a la Universidad Nacional le tengan que entregar un folleto de las FARC. Yo creo que eso debería ser altamente sancionado. Mira, te voy a decir una cosa, lo que deberían hacer o lo que debería pasar en la educación desde que somos chicos es que podamos tener una variedad de profesores que piensen diferente y que eso no Pero nos el genere, problema que es no que nos la- digan, en las que no nos instituciones digan públicas sí hay, pasando. y Lo que no nos pasa- digan lo que cómo pasa es que las pensar, que instituciones nos públicas den les la da- oportunidad de tener solamente criterio. cabe la izquierda. No, Y eso no, no es pero no verdad. solamente en las públicas, Eso incluso no en es las verdad. privadas. Yo No. estudié Bueno, sí, un tienes año toda en la la razón. Javeriana, yo estudié un año en la Javeriana, y la mayoría de profesores no hacían más que hablarme en contra de Uribe, diciendo que era un paramilitar. Profesores de la Universidad Pero bueno, Javeriana. Lo que pasa en la Universidad Libre, por ejemplo, que solamente usted izquierda. pueda debatir Oigan, y pueda y confrontar Silvestre esas ideas. Dangond y Maluma, porque si los recibe Duque, pero a tantos uribistas que estuvieron haciendo lobby en la Cancillería para que el canciller no permitiera la entrada de Residente, porque Residente no. Es decir, en una democracia, realmente una No, pero democracia, tanto en la academia como en las calles, como en los medios, debería haber una variedad de información donde cada uno, el receptor, sea capaz de discernir y de tener un Totalmente de criterio acuerdo. para elegir Totalmente aquello de que acuerdo, sea inclusive cercano a sus incluyendo valores. a Silvestre y a Maluma. Sí, claro, Sí, el incluyendo problema a es cuando Silvestre sacan a Maluma, los de acuerdo, demás. el El problema es cuando sacan. No sé si Yo estoy no con creo- Carlos. Silvestre sí, Maluma sí, pero Pero Residente no. Residente Lo ¿O que al no nos revés? gusta. No, yo ¿O sí al lo revés? No, yo este he dicho grupo, que ¿se Residente acuerdan? ¿Te gustaba ¿Se Silvestre acuerdan? Presidente Dangond? también. ¿A ti te Yo no gustaba he visto Silvestre al Dangond en la presidente campaña de Duque. Duque? Yo no he visto al No, presidente que le Duque. iba a ¿Te gustar. acuerdas? ¿Te Yo no he acuerdas? visto al presidente Duque, digamos, diciendo que no Bueno, entra nos Residente vamos- a Colombia. ¿Cómo se llamaba ese sí, eso sí, grupo? no ha Este pasado. grupo que el concejal de la familia. Marduk. Marduk, por ejemplo. Es decir, lo que no nos gusta, eso sí no, eso sí alejémoslo, eso sí sería De una acuerdo. dictadura y autoritaria. Hay que cerrar la puerta. Lo que yo estoy diciendo es que un cantante, un artista, pues tiene que también, no sé si lo está haciendo, ojalá lo esté haciendo esta noche en el concierto, habrá que ver cómo sale eso mañana. Debería también dejarle un mensajito a los estudiantes y decirle, ustedes deberían procurar por todas las Negociar. formas, De acuerdo. uno, negociar, y dos, evitar que las marchas recurran a afectar a terceros. No estoy diciendo De ni siquiera
siquiera los, son ellos. los que han, los encapuchados ni siquiera, sino los que bloquean vías en exceso. Yo sí no estoy de acuerdo No, es que con eso. yo no estoy diciendo que Las el bloqueo marchas de vías en todo hay el que bloqueo hacerlo. de vías Lo que estoy diciendo no es que hay es un es drama ilegal. y se cruzan dos derechos, que es el derecho a la educación, el derecho a la protesta y el derecho a la movilidad, que mucha gente, por la que mucha gente resulta afectada. Pero nos vamos ya, esto se nos acaba el tiempo y los quiero dejar con la voz de los ciudadanos, con el desahogo, para que escuchen. Me he encontrado muchas voces en la calle y estas son las que alcanzamos a recoger de la gente que quiere decirle a la audiencia del andén por qué se quiere desahogar. Me quiero desahogar porque el presidente prefirió escoger a Maluma, a Silvestre y nunca le puso cuidado a los estudiantes. Sería importante que le prestara un poquito de atención, no le costaba nada ponerle cuidado a los estudiantes, no solamente dejar a sus ministros, que muy probablemente les falta un poquito más de sensibilización para los colombianos. Creo que hay algo de urgente e importante y en este caso esto era súper importante. Hoy me quiero desahogar del trabajo que está malo, entre más días se está poniendo peor. Porque de pronto mucho venezolano que está llegando y se está regalando por el trabajo y todo. Se vendían 60, 70, ahora no ha llegado ni a 50. Como unos 4 o 5 meses de para acá que ha mermado mucho la venta. Me quiero desahogar de la discriminación que están recibiendo los venezolanos. Es cierto que el país no tiene las condiciones para albergar a todos los migrantes que a diario llegan a Colombia, pero la ausencia de programas en las entidades estatales y la discriminación que a diario reciben por parte de algunos ciudadanos solo va a llevar a que Colombia tenga una xenofobia colectiva y a que olvidemos que como personas migrantes también tienen derechos. Pues sí, yo me quiero desahogar del transporte público, muy incómodo, mucho trancón, mucho tráfico, muchos vehículos, porque no han hecho avenidas hace por ahí unos 60, 70 años no han hecho avenidas, las mismas que hicieron hace 60 años. Yo me llamo Alfonso y quiero desahogarme de tanta injusticia y tanto maleante que hay en este planeta, y aparte de eso también me quiero como desestresar de tanto impuesto que están creando en este bendito país tan lindo que es. Gracias. El desahogo de la gente por la llegada de los venezolanos, que está acabando con la venta para algunos también se quieren desahogar para que no haya xenofobia contra ellos, otros por el transporte, que es un drama impresionante, y otros por los impuestos. Es el desahogo de los ciudadanos. Cada semana aquí ustedes tendrán la voz, los buscaremos por todas las calles del país para que se puedan desahogar. Daniel, antes de irnos, son las 11 de la noche, 5 minutos. ¿Usted me va a enviar un desahogo? Un desahogo muy cortico. En la Comuna 3 en este momento aquí en Medellín hay alteraciones de orden público, hay tiroteos y acaba de morir una menor de 12 años. Entonces es un gran desahogo. Porque Actualmente, aquí en este momento, Dani. Eso es por lo de la Comuna 13. De manera grave, y en nuestra Comuna 13 la violencia no nos vence. Es un dicho muy lindo que tienen unos artistas de allá de la comuna, y pues quiero aprovechar el desahogo para decir que estamos con ellos y que también busquemos a nuestros chicos que hace más de 2 meses están desaparecidos y todavía no tenemos. Y con las víctimas de la Operación Orión, por favor, que no se nos olvide. Anote un día, hay que hacer un debate sobre la Comuna 13, de las FARC, sobre las víctimas, sobre la lo típico para no responder por las cosas. Mil gracias por estar subido en el andén esta noche. O hablar de Petro. Les invito a que hagamos un programa del Andén Blue desde la Comuna 13, como ya se hizo una vez altavoz también con Blue Radio. Sí, señor. Me parece una buena idea, pero además para abrir esa discusión sobre la militarización, sobre las oportunidades para las personas allí de la comuna, que hoy vuelve a ser noticia, lamentablemente. Gracias, Daniel, un abrazo. No alcanzamos a hablar de doña Juana. Un abrazo y muchas gracias a todos, y que el próximo debate sea menos con personalismos y más sobre ideas. De acuerdo. Eso lo vamos construyendo, todos los vamos construyendo sobre la marcha, y vamos todos aprendiendo aquí en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Son 2 consignas que yo les dije desde el inicio. Este es el andén para que no atropellen la opinión, y vamos a debatir, pero también nos vamos a divertir. Esa tiene que ser la consigna para ustedes y para los oyentes que nos siguieron a través de numerar el andén Blue. También fuimos tendencia esta noche a través de Twitter, a través de Facebook Live, que nos acompañaron. Si usted no tuvo la oportunidad de ver todo el video, lo puede ver a través del Facebook de Blue Radio. Sergio, muchas gracias por estar subido en Blue Radio. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche. A través
través de la página blurradio.com. Ustedes van a encontrar en unos minutos y ya mañana el podcast de todo el programa para que lo puedan escuchar, lo puedan revivir, puedan promoverlos y ver los momentos más interesantes de esta noche. Varios interesantes. María Fernanda, Mafe, muchas gracias. Muchísimas gracias por este debate, con todo y... Dese una mano con, lo interesante, con por supuesto, y siempre vamos a darnos una mano. Carlos, muchas gracias por estar en la Muchas gracias, Ricardo, Mafe, Sergio y a todos los oyentes de Blue Radio. Y a nuestros compañeros. Así a los compañeros. El resto de combo del Andén. No salieron por estar oyéndonos. Muy bien, muy juiciosos. O puede que hayan salido, pero pues no están engañando. Pero ahí están. O programaron los tweets, no sé. Nos vemos todos los días, porque todos los días les enviamos mensajes desde el Andén Blue. Todos los días estamos promocionando los videos de lo que fue debate esta noche y nos vemos al aire a través de las estaciones de Blue Radio, de blurradio.com, el próximo viernes a las 10 de la noche. A ustedes gracias, un abrazo y feliz fin de semana. Los viernes, súbete al andén. Súbete al andén, que no atropellen tu camino. Súbete al andén, que no atropellen tu camino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hey, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te inquieta te preguntas, solo ven, 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 ven. Súbete al andén, que no atropellen tu camino. Súbete al andén, que no atropellen tu camino. Blue Radio, la nueva alternativa.